debate en torno a Dios en Oxford, nada más y nada menos. Bueno, si es algo más o algo menos nos lo dirán nuestros invitados esta noche, que paso ya a nombrar antes de la entradilla de la explicación del programa. El más alejado, pero no por ello lejano en espíritu, aunque me matará don Gustavo por decir esto, José Antonio Cabo. José Antonio Cabo, ¿qué tal? Gustavo Bueno, ¿qué tal? Y Rubén Franco. Se estrena esta noche José Antonio, así que espero que se lo pase moderadamente bien. No vamos a decir más. Como les decía, el tema de hoy es debate en torno a Dios en Oxford, a propósito del comentadísimo debate que ha tenido lugar el 23 de febrero en la Facultad de Teología, no en la Facultad de Teología, en la Universidad de Oxford, organizado, auspiciado por la Facultad de Teología, entre el científico Richard Dawkins y el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams. El acto ha causado gran expectación, que se ha visto reflejada en los medios de comunicación internacionales e incluso nacionales, que lo han seguido con muchísimo interés. El propio rector de la Universidad de Oxford hizo de presentador del acto, aunque el moderador fue un filósofo y denominado agnóstico Anthony Kenny, perdón, se me había ido el nombre, Anthony Kenny. El caso es que, como he dicho, el debate ha causado una enorme expectación internacional y nacional, y para muestra un botón, solo voy a leer algunos de los titulares que le ha dedicado la prensa española a este debate. Inglaterra será testigo del debate entre Dios y Darwin, casi nada. Batalla dialéctica en Oxford entre la ciencia y la fe. Otro, Darwin sigue dando guerra. Seguimos, evolución ciega versus creación. Oxford acoge expectante el debate y encuentro entre ciencia y fe. Otro, famoso ateo, Dawkins admite no estar seguro de que Dios no exista. Un ateo contra un arzobispo, Darwin versus Dios, duelo Dios contra el hombre en Oxford, empate en Oxford entre el ateo Dawkins y el arzobispo Williams, Dios se pierde en Oxford, y un larguísimo etcétera que nos podría ocupar probablemente todo el programa. La opinión generalizada en torno a este debate del 23 de febrero es que todo ha sido de un altísimo nivel. La pregunta es, ¿era para tanto? ¿Había para tanto? Sí, había para tanto, pero el nivel fue bajísimo. Fue propio de, a mi juicio, de un curso de COU, por ejemplo, el nivel de argumentos que se daban. Bueno, no digo más. Bueno, la prensa británica sobre todo se hizo eco en mayor medida que la prensa norteamericana, por ejemplo, donde Dawkins no es tan popular. Y bueno, pues los titulares también eran muy, parecía que prometían mucho. La agencia Reuters titulaba al día siguiente High Noon in Oxford, como la película de Fred Zinnemann, solo ante el peligro en Oxford. No sabemos quién era el que estaba solo, si era el arzobispo o si era Ricardo Dawkins. Bueno, según la prensa, sí, parece que el arzobispo, porque sí, el propio moderador se puso... Sí, pero más bien era Kenny, ¿no? El que estaba en medio. Claro, claro. Es el que estaba solo ante el peligro. Kenny además es un ex sacerdote era católico. Católico, por eso lo he leído, sí. Sí, sí. Era católico, por eso estaba ante el peligro, sí, entre un protestante y un ateo, un agnóstico, claro. Después el Guardian, el periódico Guardian, dice: no había resultado noqueado en el combate entre Dawkins y Rowan Williams. El Independent dice: la ciencia contra Dios, titula. Richard Dawkins se enfrenta al arzobispo de Canterbury. Y hay una crónica, sí que una crónica detallada, la más detallada de toda la prensa británica, de un periodista llamado Tim Walker. Eso el día 24. El Guardian, unos días antes, había sacado un editorial que decía: evitemos una colisión entre la fe y la razón. Deberíamos de alegrarnos de ser un país con muchas diferentes religiones. Todo esto por unas polémicas que había habido los días anteriores, cuando pues, en un pueblecito de Devon, por lo visto hubo un concejal que se ofendió por una tradición que tenían de rezar, como aquí lo de los crucifijos, una tradición que tenían de empezar las reuniones de concejales rezando, y lo llevó a juicio y ganó el juicio y pues, se prohibió. Y causó pues, mucho revuelo esto. Después el Times, pues la corresponsal de religión del Times decía pues eso, que lo que prometía ser el combate del año entre dos pesos pesados intelectuales, les llama, Rowan Williams y Richard Dawkins, pues al final pues no llegó a levantar el vuelo, que dice que ambos eran demasiado educados, demasiado para en fin, realmente enfrentarse, y que el momento en el que parecía que el debate iba a tomar ya altos vuelos, pues que
se pasó muy rápido y no sucedió. Vamos, el Telegraph decía, pues Richard Dawkins, titulado Richard Dawkins, dice que no está seguro de que Dios no exista. Claro, Richard Dawkins ha sacado por ahí en un libro suyo una escala que dice que es del 1 al 7 o algo así, que sería el ateo total, sería el 7, pero él dice que no conoce a ninguno y que él estaría en el 6.9, o sea, el 6,9. O sea, ¿cómo un zoólogo puede hacer una escala del ateísmo? Es que son cosas que sorprenden muchísimo, ¿no? Claro. Después dice, pues sí, considerado como el ateo más famoso del mundo, anoche Richard Dawkins admitió que no podía estar seguro de que no existiese Dios. El Daily Mail era más agresivo, dice, es un periódico más conservador, más agresivo, dice: el ateo profesional Richard Dawkins admite que de hecho es agnóstico. Es como si tú llamas a un electricista y te dice que en realidad es fontanero. Es una cosa así. Y bueno, pues el Reino Unido, hay que destacar también que el Reino Unido se vanagloria mucho de ser muy tolerantes, de su tradición de tolerancia y de haber evitado pues las guerras culturales que ellos han visto en Estados Unidos y en Francia con lo del velo de los musulmanes. Y, en fin, pues quieren fomentar un poco esta idea de la tolerancia, que puede ser un poco los motivos de este debate tan sumamente, no sé, propagandístico, yo diría. Es un debate muy publicitario, se ha publicitado mucho y bueno, pues al final es una cosa como el parto de los montes, que no ocurrió nada. También se ha intentado emparentar este debate con un debate que ocurrió ya en vida de Darwin, en el año 1860. Debatieron, en aquel caso era el obispo de Winchester, que además estaba asesorado por Richard Owen, el que acuñó la palabra dinosaurio, y Darwin no pudo acudir al debate por estar enfermo y envió allí pues al que llamaban el bulldog de Darwin, Tomás Enrique Huxley. Fue allí a debatir con este obispo, que era muy famoso por su retórica y por sus dotes oratorias. Ahí se produjo pues una anécdota que yo creo que es más bien apócrifa, que tiene mucho de leyenda, donde le dijo el obispo a Huxley, le dijo: ¿y usted, su parentesco con el mono, le viene por vía materna o por vía paterna? Y entonces Huxley, muy digno y muy ofendido, pues le dijo que él prefería que le relacionasen con un mono a estar relacionado con un hombre que usaba sus grandes dotes oratorias para oscurecer la verdad. Y bueno, pues así más o menos ha sido la recepción, digamos, en el mundo, sobre todo en el mundo británico, porque ya digo que en otros países ha habido menos eco. Y que por cierto fue Huxley quien inventó la palabra agnosticismo. Exacto. Claro. Sí, bueno, pues en España, por ejemplo, ha sido el mundo el que más que retransmitió en directo, cada minuto iban retransmitiendo el debate. Y una de las cosas, por ejemplo, que después, viendo la prensa, en ABC, en Público, que también hay una serie de comentarios y da muy bien el resultado de la gente por donde anda, del tipo. Ellos se ensalzaban, todos ellos. Por ejemplo, me acuerdo ahora, el viernes pasado, en el programa de Julio Otero por la tarde, en Onda Cero, que tiene una tertulia en el gabinete. ¿Decía quién? Julio Otero. Ah, ya, sí. En el gabinete, que estaba Jorge Wagensberg. Ya, sí. Y ella, en principio, los demás ensalzaban ese carácter british, que decía Saro, en el sentido educado, refinado, que ya podría darse en España, que eso en España no podría, este carácter. Entonces ellos lo veían, este tema, digamos, eso que ya viene incluso después, en fin, podríamos después hablar, incluso ponerlo, ha citado el caso, eso, la relación por el arzobispo de Oxford, y después, digo, el caso, por ejemplo, de los años 20, el caso del mono, famoso, ¿no? El caso Scopes, con Clarence Darwin, ese tema de evolución, tal. Ellos se mantienen, y yo creo que es el tema, lo que decía José Cabo, ese de la escala, ¿no? La escala de Dawkins, del 6,9 sobre 7. O sea, Dawkins es un ateo que dice que probablemente Dios no exista. Y dice, es la cuota. Yo creo que puede ser la cuota de pantalla, es eso, el porcentaje. Entonces, el tema, al mantenerse en si existe Dios o no existe Dios, yo creo que esa es la confusión. Y que eso, bueno, y veremos después eso, si se trata de la existencia de Dios o de la idea de Dios, que es el tema, ya es la crítica profunda, y pues ahora hay la clave del asunto. Y en España eso, pues la prensa, eso, por ejemplo, tengo por aquí, en Intereconomía, el titular pues era: el científico ateo Dawkins ataca a la Iglesia Anglicana con la tesis de Darwin. Y eso, ABC, disputado partido entre fe y ciencia en el estadio de Oxford. Lo planteaban entonces eso, ese Madrid-Barça, hablaban del combate, ¿no? Sí. Y entonces eso, es muy publicitario, vende mucho, como dos sabios. Por ejemplo,
El otro día veía yo, que tienes razón también, la película de ciencia ficción muy famosa en día, Ultimátum a la Tierra, que venía un marciano y les decía, en plena Guerra Fría, año 51, y entonces él venía el marciano y quería buscar, con apariencia humana, si se acuerdan, y venía, buscaban al pobrecito el sabio, el ilustre, ¿no? Que era una especie de matemático, le resolvía las ecuaciones y demás. Que además en la película pues era, el mensaje era, ustedes, si siguen así, van a destruirse entre sí, ¿no? Que mientras se mantengan a escala humana los conflictos locales, bueno, pueden, pero una vez que tienen la energía nuclear, pues ya pasa a mayores y tal, entonces intervenimos, ¿no? Pues esos sabios, el papel del sabio, ¿no? Y entonces, eso, especie de sabio, intelectuales y demás, y entonces, en el caso de Dawkins, es eso también, el fundamentalismo científico, yo creo que la idea de ciencia, y después, eso, bueno, lo veremos, el Big Bang y demás. Bien. Sí, que el extraterrestre que buscaba al sabio, pues en aquella época habría sido él, pero perfectamente podría haber sido Carl Sagan, si hubiera sido en otra Claro, época. eso es, claro, sí, efectivamente, sí. Bueno, entonces, Bueno, yo lo que, no, también como cosa general, a mí particularmente me ha interesado casi más que el debate, la actitud de los periodistas y de eso, lo del Mundo, que lo retransmitió, el Guardian, todos estos, ¿no? Los periodistas y los críticos. Yo encuentro y concretamente un artículo que acabo de leer ahora mismo del Mundo de hoy, firmado por Raúl del Pozo, que luego leo una frase que yo creo que expresa muy bien lo que yo quiero decir. Pues yo lo que he encontrado es lo siguiente, que ha sido interpretado, yo creo casi unánimemente, el debate como un debate entre razón y fe, o entre pues eso, la razón y fe, la Iglesia y la ciencia, ¿verdad? Bien. Y precisamente ese debate es lo que no es, a mi juicio. Es decir, ni Dawkins actuaba allí como científico, ni una sola palabra de ciencia ha dicho, ni el otro funcionaba como teólogo, por lo menos como teólogo arzobispo. Hacía consideraciones a lo sumo de teología natural, la quinta vía de Santo Tomás, pero nada, es decir, allí no había ni científicos ni teólogos, propiamente dicho. Y sin embargo la gente ha visto esa contraposición. Siguiendo la tradición, pues eso, de esa contraposición del libro de Draper, famoso, de el conflicto de la religión y la ciencia, religión y ciencia, el debate famoso también, me recordó mucho esto, al margen del de Huxley, el debate de que no me acuerdo cuándo fue, yo recuerdo que lo escuché entonces por los años 50, de Copleston y Bertrand Russell. 48, año 48. 48, por eso, años 50, bien. Pues, y luego los libros de Russell sobre el libro de religión y ciencia, es decir, el asunto de religión y ciencia, el libro del padre Cámara en España, comentando el libro de Draper, etcétera. Es decir, aquí lo que me da la impresión que interesa o que es el esquema desde el cual miran el debate es esto, religión y ciencia. Y entonces, ¿qué ocurre? Es muy curioso. No se dan cuenta que el debate no es ni de religión ni de ciencia, es un reto de filosofía. Es decir, Dawkins está filosofando malamente, vamos, burdamente, ¿verdad? Burdamente, es la cosa más inadmisible en cuanto al modo de filosofar, y el otro escucho decir, no hace falta que diga nada. Es decir, ninguno de los dos ni hace ni dice, están filosofando a su modo, es la filosofía espontánea de los científicos, que decía el otro, ¿verdad? Pero es filosofía, pero filosofía barata, filosofía baratísima. Y entonces, el filósofo queda reducido a y hay un ataque, que lo he visto en varios, un ataque total contra el moderador, con este señor que era un cura católico en principio, ¿verdad? Bueno, como ha dicho Cabo, sí. Que era un cura católico, y entonces, porque me parece que dice el Guardian, el moderador entorpeció el debate, me parece que dice, entorpeció el debate. El otro dice, le quitó tiempo a los otros. Es decir, es un ataque, es decir, la gente no sabe qué papel ocupaba aquel individuo. Que curiosamente se presentó como un representante de la ignorancia. Eso y era. Además, ahora que sale Draper a colación, Draper fue el moderador de aquel debate entre Huxley y el obispo de Winchester. Es verdad, sí, o sea, que estaba allí toda la crema unida. Exactamente. Bueno, pues entonces resulta que este individuo, pues que está haciendo de ignorancia, que es Sócrates, ¿verdad? Solo sé que no sé nada, el agnosticismo,
él es agnóstico, por tanto es la posición más filosófica que cabe imaginar, según muchos, claro, bueno, según el propio Huxley, claro, Sí, claro. Es la única posición filosófica, es el agnosticismo. Y entonces este individuo, el Dawkins, pues argumentando, bueno, a mi juicio, desconociendo completamente el asunto, como suele generar ocurrir con los científicos. Vamos, esto que decía Rubén, esto de empezar a evaluar los grados de ateísmo y decir que si Dios tiene más probabilidad que no, es una cosa tan ridícula, porque no es una cuestión que se pueda someter a cálculo de probabilidades. La ley es una ley de todo o nada, o una cosa o la otra, no cabe por probabilidades. Pero sin embargo, muchísima gente y muchos científicos creen que como está hablando de probabilidades es más científico la de probabilidades, porque esto valdría si Dios fuese pues un ser finito, un dios olímpico, ¿verdad? Zeus o Odín, entonces, o está en el Olimpo o no está, pues qué probabilidades hay que haya, es como el monstruo del lago Ness, ¿verdad? A ver qué probabilidades hay que esté el monstruo allí o no, según el número de gente que lo ha visto. Ahí caben las probabilidades, pero en una entidad que es ubicua, que por definición no puede estar en ninguna parte concreta, sino en todas, entonces lo de probabilidades es una cosa completamente desbocada, totalmente bien. Y entonces, en el artículo de Red del Pozo, y con esto termino este comentario preliminar, el artículo de Red del Pozo, a quien cito por lo siguiente, voy a decirlo en público, y si se entera él, pues buenas tardes, ¿verdad? Yo lo suelo leer todos los días porque a lo largo de los años he ido viendo su voluntad de estilo, se ha formado un estilo literario, totalmente, pero sigue siendo lo que yo llamo algunas veces, sin ofender a nadie, es un pensamiento propio de románicas, de gente que tiene que estudiar la literatura de románicas, donde le suenan las cosas pero no tiene ninguna formación eso. Y entonces aquí Raúl del Pozo, que también arremete contra todo esto, dice al final esta frase que me ha sorprendido mucho. Claro, porque Raúl del Pozo pontifica siempre, porque dentro de su actitud pontifica, es decir, cree que está realmente conociendo la clave del asunto y no se entera en absoluto. Por ejemplo, aquí dice: el Rottweiler de Darwin machacó al arzobispo a pesar de que el jefe de la Iglesia anglicana traguea con el Big Bang. Claro, aquí no se da cuenta Red del Pozo ni otros que el Big Bang no tiene que tragarlo el arzobispo, lo que tiene que tragarlo es el otro, ¿verdad? El científico, porque el Big Bang fue una invención de un cura, ¿verdad? El abate Lemaitre, fue recibido inmediatamente por Pío XII, por el Vaticano, y es la teoría más cercana, que está inspirada además en la Biblia. Es decir, no tiene por qué tragarlo al arzobispo, y entonces aquí está el mito de la ciencia, el Big Bang de la ciencia. Por tanto, claro, Dawkins pues habló del mito de la ciencia, es decir, es una cosa que define, yo creo, por parte de quienes han, bueno, y los corresponsales, los que fueron enviados en el mundo cada minuto, fueron enviando, primero no se enteraban de nada, no se enteraban. Había 4 o 5 individuos tratando de... Y luego en general, lo del ABC, bueno, es tremendo también, de muchos comentarios que he leído. Bueno, total que en conjunto, yo creo que esto sirve muy bien para discriminar, por lo menos en España, pero también en gran parte por lo que veo en otras partes. En España hay una gran parte de opinión por parte de muchos periodistas o de articulistas o lo que fuera, que se consideran partidarios, por supuesto, de Dawkins. Es decir, Dawkins machacó al arzobispo, y esto porque son progresistas, porque son de izquierda, anticlericales, y la razón. Es decir, es todo el síndrome propio del analfabetismo, ¿verdad?, que no se han enterado de la historia de esta polémica, ni de la naturaleza. Y luego otros, pues sí, que valoran la tolerancia y cosas de estas. Pues aquí no se trata de tolerancia ni nada de eso. Aquí. Y entonces, y al mismo tiempo aprovechar, por parte de los ingleses es natural que ponderen la altura y demás, porque es propaganda, pero por parte de los españoles no sé en qué se basan para
para hablar de la altura del debate, de la elegancia, de no sé qué. Será el europeísmo, el fair play de los británicos. Pero a altura del debate nula, es nula. Es decir, es una cosa totalmente nula. Es decir, los que dan estos juicios es gente que no se ha metido jamás en el asunto. No sabe de esto, y por eso te dan una opinión puramente externa, generalmente interpretada como un duelo, como un partido político, un duelo de fútbol, etcétera. Y entonces, pues esto es que realmente yo creo que este debate de Oxford, yo creo que para España puede servir de un test discriminador de cómo está el patio en España, de cómo está el patio, de cómo está la prensa, de los periódicos, y entonces la situación, a mi juicio, es desoladora, totalmente desoladora. Es una vergüenza completamente los juicios que han hecho toda la prensa española sobre el asunto. Yo creo que ni se han enterado de lo que se trata, lo han interpretado mal, etcétera, etcétera. Y a propósito del interés de la prensa española sobre este debate, ¿creen ustedes que hubiera tenido el mismo interés si este debate se hubiera hecho en la Universidad de Murcia, por ejemplo? No, porque se hubiera ido Dawkins, sí. Y tampoco, no, porque hay una tradición. Además, claro, los ingleses contaban con la tradición del debate de Thomas Huxley y demás, que es una tradición que también es natural que la quieran explotar. Es que se lo digo a propósito de uno de los comentarios de los corresponsales del Mundo, los que estaban tuiteando el debate a las 17:04 con la presentación del rector, a las 17:06, perdón. Dice: Patten, el rector de la Universidad de Oxford, comienza con una frase que a más de uno le encantaría oír en España. Se trata de un debate que cualquier gran universidad del mudo debería promover. ¿Se imaginan algo así en España? Pero pues no, porque yo creo que en España hay otro nivel. En España hay otro nivel. Es decir, en España está todo lo que se quiera, pero en cualquier facultad, quizá porque ha habido teología católica y lo sigue habiendo todavía. Es más, yo el otro día vi en Intereconomía, me parece, un debate, lo oí 10 minutos, donde había un teólogo que yo no conocía, que era el típico canónigo teólogo que estaba defendiendo, pues no sé, cómo Kant había sido interpretado por el padre Marichal y demás. Y entonces estaba hablando de filosofía. Este señor había leído el punto de partida de metafísica del padre Marichal, estaba interpretando y respondiendo a alguien que hablaba de Kant, de la influencia del kantismo, es decir, era un debate pues propio de eso, de filosofía. Y aquí no ha habido nada de esto. Es decir, quiero decir que en un debate de esto de una cadena del otro día, donde había, pues eran 5 o 6, había otro canónigo, otro clérigo, que estaba hablando, pues, no sé, es que yo no seguí el debate. Nada más me di cuenta que era un debate de un departamento de filosofía. Cosa que en Inglaterra es muy difícil que resulte también, porque el control que tiene la filosofía analítica hace que todo esto desaparezca. Entonces empiezan allí con aquellos debates de los ingleses, ¿verdad?, que realmente, pues, para ellos, muy bien, ¿verdad?, es decir, donde ya empiezan a hacer ingeniosidades y cosas, es decir, que tampoco debaten del asunto. Y el debate propiamente, yo creo que en España se puede hacer, se ha hecho de hecho mejor que allí. O sea, esto seguramente se refiere a la tolerancia, pero si ahora hay libertad de pensamiento, lo que quieras, no pasa nada. Es decir, ahora hubo cosa de educación. Es decir, cuando le oía decir esto, yo estaba diciendo, bueno, si yo me encuentro ante un tipo que me dice, ya le doy una bronca yo monumental. Entonces, claro, no es posible, pero porque estás despreciándole. Sí, porque soy intolerante, claro que soy intolerante. Eso es por el propio material. Por el material. Eso es el formalismo. Yo con Dawkins soy totalmente intolerante. Es más, yo me atrevo a decir aquí públicamente, Dawkins es un cretino, desde el punto de vista, no sabe lo que dice. Y sin embargo está considerado, y el otro pues nada, el otro pues es un pobre hombre, pues nada, que está cumpliendo con su oficio, ¿verdad? Se está intentando pues hacer un poco de publicidad de su iglesia, que está en una crisis brutal por claro, la ordenación de mujeres, por los obispos homosexuales, o sea, es lo que se llama la comunión anglicana, que abarca una serie de iglesias muy diversas, desde los episcopalianos en Estados Unidos a iglesias de la Commonwealth. Aquello tiene que ser, vamos, un gallinero imposible de poner orden ahí. Entonces el hombre pues va dando una de cal, otra de arena, hace lo que puede más o menos para reconducir la situación, pero claro, esto ya no son los tiempos del acta de supremacía, ni mucho menos. Y Dawkins, pues claro, también quiere un poco
aumentar quizás su cuota de mercado, porque él ha hecho muchos documentales en Gran Bretaña últimamente, en el Canal 4, en la BBC, en el Canal 4 últimamente uno que se llamaba, ¿cómo era? Era sobre religión, se llamaba la raíz de todos los males, o algo así. Y él tiene su fundación de... ¿Cómo se llama? Fundación Richard Dawkins para la ciencia y la razón. O sea, que él es totalmente desorientado todo desde el principio. A mí me recordaba aquello del Congreso de Ateísmo, que se celebró hace 4 o 5 años, lo mismo, exactamente lo mismo. El Congreso de Ateísmo, que fueron a Toledo. En Toledo fue. Es una cosa de este tipo. Y en España, claro, se ve claramente el fundamentalismo científico. Es decir, la ciencia es la instancia máxima, y lo que dice la ciencia pues ya es punto redondo, ¿verdad? Y esto es una creencia que la tienen muchos científicos, yo he hablado con muchos de ellos, es totalmente evidente, es la ciencia y la fe, eso es fe, esto es ciencia. Pero si eso no es ciencia ni esto es fe, además lo que tú estás diciendo tampoco es ciencia. Pues será ciencia cuando estás en tu laboratorio, pero cuando te empiezas a hablar sobre tu laboratorio ya no haces ciencia. Pero el tema es eso, que hablan en prosa sin saberlo, están haciendo filosofía. Claro. Pero un científico cuando está hablando, cuando está fuera del laboratorio, cree que está siguiendo haciendo, no hace ciencia, está haciendo cosas sobre la ciencia, completamente ingenuas, muchas veces estúpidas, desafortunadas, no sabe lo que hace, realmente no sabe lo que hace. A mí por eso me recuerdan mucho los científicos aquello que cuenta Malinowski del Kula, cuando está describiendo aquella ceremonia de las barcas que van de un sitio para otro, y dice cada uno de los que intervienen en este circuito, que intercambia collares y brazaletes y demás, pues no sabe lo que hace. Están haciendo, pero realmente además no lo pueden saber, porque cada uno le entrega el collar al otro y viceversa. Pero el conjunto general lo sabe Malinowski, no lo sabían ellos, claro. Y a los científicos les pasa lo mismo, es decir, realmente no saben lo que hacen. Y pues, por ejemplo, Dawkins, que fue uno de los que impulsó, de los que apoyó la campaña de los autobuses publicitarios, que se hizo un teatro crítico aquí también sobre eso, pues tienen programado, para el 24 de marzo de 2012 en Washington, una marcha. Por una parte ellos dicen el orgullo ateo, similar ya esa cosa de orgullo, similar a orgullo gay, orgullo ateo, y lo dicen, marcha, lo tengo por aquí, en apoyo a la racionalidad, o sea que es la razón, lo de la fundación, la razón. Sí. Es esto que, ¿no? Sí, se considera representantes de la razón, y de hecho el propio Dawkins con otros 2 amigos americanos, Sam Harris y Daniel Dennett, el filósofo, y otro que se les murió hace poco, Christopher Hitchens, pues tenían querían, como no les gustaba la palabra de ateo, porque suena mal en inglés sobre todo, pues entonces habían hecho la palabra, eran los brights, los brillantes. Claro, es muy poco brillante llamarte a ti mismo los brillantes, porque bueno, en fin, es de una petulancia también. De ahí saqué yo precisamente hace años, en no sé dónde, que pues en la fe del ateo me parece, la diferencia entre ateo y agnóstico en España era que ateo era una cosa del proletariado. El ateo viajaba en tercera y el agnóstico en primera. El agnóstico era en primera. Entonces era la diferencia social. Era como decir oftalmólogo oculista, ¿verdad? Claro. Y entonces eso, pues agnóstico es un idioma más elegante, no es ateo, porque ateo es más sonante, claro. Y eso lo tienen los ingleses. Claro. En fin. Bueno, entonces les voy a plantear una pregunta muy sencilla, que si me permiten voy a contestar ya, adelantándome a sus respuestas, me lo confirman. Por tanto, la respuesta, quiero decir, el debate sobre la naturaleza de los seres humanos y la cuestión última de nuestro origen, que era el título que le pusieron, no se resolvió. Quiero decir, ahí no hubo debate sobre eso, ni sobre nada que se le pareciera, ¿no? No. Claro, porque aquel debate primero era un debate, también me ha planteado aquello... Desenfocado, sí. Desenfocado, para debatir eso, ¿qué van a debatir ahí? Exponer teorías, claro. Allí no cabía debate, es imposible, totalmente imposible. Es como debatir sobre el Big Bang. Vamos a un debate sobre el Big Bang. Eso se puede debatir por 2 físicos, ¿verdad? Y otro que no sea físico, necesariamente, porque el Big Bang también desborda completamente las categorías de la ciencia. El Big Bang totalmente, empezando por su historia, ¿no? Sí. Porque incorpora el principio antrópico, que es un principio que dio un físico, pero que es un concepto filosófico. La prueba es el libro de, no sé si tiene 800 páginas, que ha publicado pues Tipler, al que sigue por ahí también otro, al que sigue Dawkins, cuando habla en una respuesta que le da el arzobispo, le dice que, hombre, que también el ordenador puede pensar, ¿verdad?
Claro, como Tipler pues expone un concepto de persona, bueno, pero lo expone totalmente en serio, que consiste en un aparato que supera la prueba de Turing, y pues entonces con eso él empieza a hablar del alma y define el alma pues como una tira de signos que puede ser entendida por otro, cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces el libro con Barro y que es un libro que se llama El principio antrópico, ese es un libro que está hecho en colaboración por mucha gente, claro, porque toda la erudición posible de los clásicos y de orientales está allí metida. Pues en este libro, ese es un libro de filosofía barata, completamente, que tiene la ventaja de que tiene muchos datos, tiene muchísimos datos, y están hablando, pues eso, del principio antrópico, y entonces, y además, ellos lo plantean, bueno, ellos dicen sí que es una cuestión filosófica, te voy a decir al final, y empiezan a hablar de Protágoras, y el hombre es la medida de todas las cosas, y entonces es una cosa de filosofía barata, completamente barata, ¿verdad?, en sentido tradicional. Y ese es el libro de estos ingleses, que son dos eminencias en física, ¿no?, desde luego. Pero es esa analogía... Es el papanatismo completo que hay. Esa analogía del cerebro con el ordenador, eso lo escucha uno a científicos todos los días. Sí, hombre, claro, es que se lo creen. Sí. La filosofía cognitiva está basada en eso. Eso es muy curioso porque el cerebro, bueno, todos lo recordarán, pues se ha ido comparando con todos los aparatos que han ido saliendo al cabo de la historia, ¿verdad? Es decir, cuando empezó el teléfono de las clavijas, pues el cerebro era una especie de tablero telefónico donde las neuronas se enchufaban las clavijas y le comunicaban, y así sucesivamente, ¿no? Antes les hacía la pregunta de si era posible un debate con tanta expectación, por ejemplo, dirige la Universidad de Murcia, por decir una al azar, porque lo que es evidente, esto es innegable, es que el debate ha generado mucha expectación. Sí, pero eso debido a la gente que lo escucha, es que esto mira a la gente. Es decir, este es un test para la gente. Es que el hecho de que haya mucha gente, pues entre todos los que había allí, los 3 teatros que estaban allí, excuso decir qué gente había por ahí. No, pero lo que les quiero preguntar es si creen que esta expectación se ha generado por el hecho en sí de un posible enfrentamiento, como se dice aquí, entre Dios y Darwin, o ciencia y razón, o sea, ciencia y fe, razón y fe, como quieran denominarlo, o porque somos unos papanatas y todo lo que venga de Oxford y de la Universidad de Oxford y el teatro Sheldonian y tal, pues nos encanta y vamos, es como levitar. Luego dicen los demás la suya propia y te da más fundada. En mi opinión no es por eso precisamente, es porque aquí interesan esos temas. Es decir, es porque aquí esos temas que claro, han recibido un cauce y una plataforma en ese ambiente, en ese escenario, sin embargo son temas que unidos a ese ambiente, pues hay muchísima gente que en España pues, ha oído hablar de Darwin y de la ciencia y ya tiene la cosa prefigurada y son, en el fondo son agnósticos. Y dices, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa. A ver si existe. Sí, no, a ver si existe, no, a ver cómo, sí, a ver si existe, a ver qué argumentos tienen, no, sí. O sea, aquí hay una filosofía más crítica como lo ha habido siempre. Es decir, la diferencia muchas veces por ejemplo, cuando el racionalista máximo en su época, Jacobo I, cuando manda quemar el de Fidei de Suárez, claro, por los líos dinásticos, entonces, pues, allí realmente demuestra que aquella gente era mucho más fanática que en España entonces, era mucho más fanática. Y Calvino. Y Calvino, eran mucho más fanáticos. Es decir, y muchas veces se ha dicho, y yo también lo he repetido, que uno de los lugares donde en España había más racionalismo era en la Inquisición, en los tribunales de Inquisición. Los tribunales de Inquisición no se creían que hubiera, basta ver las actas de las brujas de Sutagramur y todo eso, no se lo creían los inquisidores, hacía como se lo creían, y lo interpretaban pues como cosas de locuras, de las endemoniadas y demás, pero no se lo creían. Un ejemplo que se me ocurre era, bueno, muchas veces lo hemos puesto, la comparación entre los milagros de Loudun en Francia y las monjas de San Plácido, las energúmenas de San Plácido en Madrid, de la misma época, más o menos, la época del siglo XVII. En los milagros de Loudun, pues todos recuerdan, es un cura que está allí, y que se enamora de la abadesa, algo así, y entonces, pues, el otro, claro, es muy severo, no le hace caso,
viene el resentimiento de la abadesa, todos le acusan y lo queman vivo. Sí, sí, hay una película británica sobre eso también. Hay también una película, claro, sí, claro, sí, bien. Y entonces las monjas de San Plácido, los enemigos de San Plácido, aquí, bueno, perdón que yo estoy hablando de memoria de hace 20 años o 30, pero en fin, la idea es esta. Las monjas de San Plácido es un asunto donde entra Felipe IV, me parece, en un convento de Madrid, San Plácido, donde hay un capellán que, pues nada, que tiene contacto con las monjas y que empieza a dejarlas embarazadas, que es lo más grave. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, y empiezan también que si están demoniadas y tal, allí tiene un pasillo donde va el rey, en fin, estas cosas, ¿no? Todo esto lo cuenta La Fuente, Modesto La Fuente, por lo menos la fuente de información que he tenido fue aquella principal. Bueno, ¿qué hace el escándalo monumental en Madrid? ¿Y qué hacen las autoridades inquisitoriales? Pues trasladan de convento al capellán aquel, ¿verdad? Es decir, que mucho más racional. Más racional, de trasladar de capellán, claro. Más efectivo, seguro. Sí. Claro, en lugar de quemarle vivo, no se lo creían. Pero el caso de eso, de la Inquisición, yo me acuerdo ahora bueno, en muchos sitios, pero me acuerdo, por ejemplo, Juderías, en la Leyenda Negra, pues cuenta eso comparativamente, en el caso de España, con Francia y demás, y era más algo ridículo, cosa muy pequeña, vamos. Ahí sí que porcentualmente en casos claro, que era muy sí, pequeño. Sí. El caso de Descartes, yo siempre he sostenido que si en España no hubo el discurso del método y la de metódica es porque no hacía falta. Se comparan la cantidad de supersticiones que había en Francia, pero vamos, algo increíble, ¿verdad? En España era inconcebible, a lo mejor porque la Inquisición había sido una forma de purificar realmente la superstición. Claro, fue el ataque constante de la superstición y la religión. Y en España, y en general, la religión pues sometió a las supersticiones. Pero en Francia era una cosa terrible, ¿verdad? Un estornudo, entonces venía un ángel por allí, bueno, en la época de Descartes, lo que cuenta Descartes, es decir, hacía falta allí un Descartes que dijera que no, pero en España Descartes era totalmente superfluo. Y esto, como no se han enterado, la mayor parte de los profesores de filosofía que se explican a Descartes lo empiezan a adorar, hay que ver el genio de la... Pero vamos, vaya genialidad que haya introducido Descartes, claro, con el cogito. En parte eso, como el inicio de la modernidad. Sí, la modernidad. Y lo que decía antes, por ejemplo, por poner un ejemplo, digo, de Sharon, el montón de gente lleno, ¿no? El salón, esa afluencia. Por el caso, el otro día pasó con la felicidad, por ejemplo, el mes de la felicidad. El otro día asistí aquí en Oviedo, que andan por España patrocinando el libro el de Coca-Cola, ¿no? El Coca-Cola, que celebraron hace un par de años, en 2010 celebraron el primer Congreso Internacional de la Felicidad, y ahora en abril el segundo, bueno. Y entonces publicaron un librito, que interviene ahí Punset, Javier Sada y demás. Y entonces vino Oviedo, Javier Urra, conocido psicólogo, y entonces, bueno, la sala era en el Club de Prensa Asturiana de aquí de Nueva España, de Oviedo, y que normalmente suele estar, digamos, pues bueno, de hecho después había una presentación, había una conferencia de Este Balbuena sobre las independencias y demás, y nada, quedamos 10 personas, y en el anterior era la sala abarrotada y era... Entonces la gente quiere ser feliz. Pero la felicidad natural es una cosa tan vulgar, tan grosera, tan facilona. Le oí a Urra yo también, bueno, aquello no hay ni por dónde agarrarlo. Dar las gracias. Daba vergüenza ajena oír a aquel individuo. Yo creo que es un cínico, pero vive de eso, va a las tertulias y no tiene ningún problema. Él habla de la felicidad, pues nada, como hablan los libros de autoayuda. Es autoayuda, la gente... Autoayuda, ya está, y la gente, pues quiero ser feliz, pues muy bien. El estado de felicidad, bueno, como por otra parte el estado de felicidad está políticamente reconocido, aquí en España el estado de bienestar viene a ser no me acuerdo cómo se llama, el rey del Bután, hace 5 o 6 años. Felicidad anterior bruto, claro. Sí, el producto felicidad bruta, que ha impuesto a todo el mundo a ser felices, claro. Bueno, y la felicidad era una especie de obligación social, claro, porque un individuo que no quiere ser feliz es un tipo peligroso, insocial, lo que produce molestias. Es un poco el principio de Fichte, ¿verdad? Todo hombre quiere la felicidad y el que no la quiere es que no es hombre. Eso lo dice Fichte. El que no quiere ser feliz es que no es hombre, por tanto es un tipo peligroso, claro. Es un tipo que amarga la existencia de los ciudadanos, por tanto hay que ser todos felices. Y al hilo de esto ahora me acabo de acordar que el otro día, no sé si fue el sábado pasado o el viernes pasado, en la contraportada ABC, en un pueblo italiano, que no me acuerdo, ¿no?
era, el alcalde había puesto, ya funcionaba, me parece, una concejalía de felicidad. Y a él le gustaría que llegase a ser el Ministerio de Felicidad. Claro, Yo me acuerdo con el Ministerio de Igualdad y tal, Orwell es esto. Oye, pues no le han dado la idea a Zapatero, le había puesto también, ¿eh? Ya tarde, demasiado tarde. Le había puesto, es que pena, hombre. Sí, bueno, y ahora todo esto, el derecho a la felicidad, pues al paso que vamos se lo reconocerán a los póngidos, a los simios, no, hombre, claro, a los delfines y no sé ya qué más. Pero bueno, yo quería, volviendo con lo de la tolerancia, que se ha elogiado mucho en este debate el ambiente de tolerancia, el fair play británico, la caballerosidad, y claro, porque como no había otra cosa que elogiar, pues no había debate ni había nada, pues hay que elogiar las formas, ¿no? Claro. Y entonces, pues también eso de la tolerancia, pues a ver los ingleses qué idea de la tolerancia es la que manejan, porque el gran mito de la carta de Locke sobre la tolerancia también es realmente una carta sobre la tolerancia entre protestantes, pero es una carta de intolerancia hacia católicos y ateos. Pero sobre todo yo ahí me río por la máxima de Goethe. Tolerar es ofender. La tolerancia es una ofensa. Yo te tolero, ¿cómo que me toleras? Yo puedo darle eso porque tolero. La tolerancia es una cosa del noble al vasallo. Te tolero que hagas esto, ¿cómo que te tolero? Es decir, la tolerancia es un concepto completamente pues, propio de un dictador, claro, que tolera. Claro. Y se respeta a la persona de verdad, pues eso hay que intentar. Claro. Y luego es intolerable, bueno, esto lo hemos dicho muchas veces, porque hay muchas... Yo recuerdo una vez en televisión que me encontré con un individuo que estaba diciendo allí en un programa, que no sé cómo cayó allí, estaba diciendo a aquella señora que había tenido un trato sexual con un marciano. Claro, entonces, claro, esto pues, hombre, lo toleras y dices, bueno, es un chiste que está diciendo, una broma, mira, pues, lo toleras, pero si lo tomas en serio no puedes tolerarlo. O sea, sí, es intolerable que te digan eso a tus barbas y además te dicen, no, intolerable. ¿Qué quiere decir? Pues que me marcho, que no quiero saber nada, que corto con usted totalmente. Es decir, que es intolerable que usted me diga esto a mis barbas, ¿verdad? Es intolerable. O sea, que la virtud de la tolerancia yo no la veo por ningún lado. Además, la tolerancia, un ejemplo de tolerancia personal, en un debate hace muchos años, recuerdo que fue este. Yo en Salamanca solía ir mucho por el manicomio, porque tenía unos amigos psiquiatras y entonces me llevaban a ver a los locos. Bueno, total, que una vez y había una loca allí muy curiosa, una paranoica que fingía ser polaca y que decía que estaba allí, tenía una historia esta de justificación de por qué estaba en aquel manicomio en Salamanca. Y entonces se llama manicomio, ahora ya no, pero en fin, el manicomio. Entonces, y me dieron instrucciones cómo tenía que comportarse. Total, ahí me presentaron como un polaco, yo no sé lo que era. Bueno, yo tenía que ir allí, sí, como un enviado de su familia, porque ella fingía ser princesa polaca, algo así. Y entonces yo iba allí para que pudiera hablar conmigo. Entonces, la situación es esta, yo llego allí y en una habitación grande donde había varias locas allí, pues había una con una actitud así de princesa, con una sábana puesta, me presentan y empezamos a hablar y yo le dije, pues cuénteme usted desde cuándo está aquí, me empecé a contar y yo, claro, le seguía, le daba cuerda, era totalmente tolerante porque se hubiera cambiado la conversación. Es decir, mi tolerancia era la más absoluta falta de respeto que yo podía tener con aquella señora, porque le decía, en lugar de decir, no, que usted no es una princesa polaca, que usted es de Vitigudino, o sea, de historia. Era imposible, mi actitud era un desprecio completo porque la estaba tratando como loca. Y entonces la tolerancia yo no le veo por qué razón, claro, tiene razones históricas, la tolerancia, pero nada más. Porque además en este debate una cosa que a mí me llamó la atención fue como hubo un momento en el que estaban discutiendo sobre el diseño del universo, sobre cuestiones sobre finalidad o teleología, y entonces el moderador, Antonio Kenny, pues dijo que él tenía una navaja que pues claro, podía tener las cosas podían tener distintas finalidades. Que él tiene una navaja que sí le servía para afeitarse, pero también podría servir para cortar el cuello a alguien, ante lo cual pues se horrorizaron tanto el arzobispo como Dawkins, porque los dos están en esto del humanismo, cada uno a su manera, pues están en el pacifismo y el humanismo. Entonces, claro, a la mención de aquello de cortar el cuello, ambos dijeron, no, se distanciaron, incluso el arzobispo, que luce una espléndida barba de patriarca, dijo, ya ve usted que yo no sé nada de navajas. Pues a propósito de la elegancia, el fervor del que hablabas antes,
voy a leer los últimos tweets del Mundo, ojo, que tampoco son frases exactas extraídas del debate. El arzobispo insiste en defender a Dios para ayudar a explicar el origen de la belleza y elegancia del universo. De estética, sobre todo. Dawkins habla de elegancia y la belleza del mundo en sí mismo. ¿Por qué tenemos que complicarlo todo con Dios?, pregunta Dawkins. El debate entra en un terreno aún más indescifrable, los universos paralelos. Dawkins defiende ahora la posibilidad de que existan universos paralelos, pero insisten, el arzobispo insiste, la elegancia y la belleza del universo para mí tiene que tener un origen divino. Williams cierra el debate apelando de nuevo a la elegancia y a la belleza del universo del propio Dawkins y buscando un punto en común con Dawkins. El debate ha concluido. Dices, madre mía. La cuarta vía es la vía de la finalidad, de la belleza, claro. Eso eran todos los escritos de la cosmología racional, era eso, era el universo, el firmamento, que era bello, que estaba... Claro. Era el argumento fundamental en toda la literatura escolástica incluso. Es que, si me permiten una simplificación de lo más ordinaria y vulgar, pero un titular de prensa podría haber sido todo muy bonito, claro, porque claro. No se puede sacar más de aquí. Consideraría todo esto una cosa tremenda, y ya digo, para mí concretamente lo que saco en limpio es la situación de quienes han elogiado y se han admirado ante esta cosa. Esa es la cosa grave, Esto define realmente a todo eso, define a los lectores del Mundo, a los corresponsales que han ido, es decir, a los articulistas, ¿verdad? Define cómo está el patio, es decir, estamos completamente... Y luego el no saber situar aquel punto, aquel cura católico originario, ¿verdad? Que estaba ya haciendo diagnóstico, que además el que recordó, usted debía llamarse agnóstico, se lo recordó, se lo sabía por lo menos, ¿no? Le dijo a Dawkins, sí. ¿Y por qué se llama ateo cuando dice que es probable? Pues debía usted llamarse agnóstico. El otro decía, bueno, ¿qué más da? Esto son pedanterías, ¿verdad?, propias del filósofo. Es decir, también demuestra la actitud de toda esta gente contra la filosofía, es decir, no existe. Dawkins decía, no, a ver, llama a un filósofo, yo no soy filósofo. Por eso. Él hace ciencia. Sí, por eso, hombre, eso es lo peor, claro. Cree que hace ciencia, y está completamente ignorante. Pero ese caos, digamos, eso, doctrinal, filosófico, en fin, comentaristas, tertulianos, periodistas, por eso están en ese nivel. Es la ciencia, la ciencia es Dawkins, y el otro es la fe, uno es el progreso, el otro es el antiguo régimen, el arzobispo, etcétera, y ya está, y es la Iglesia contra la razón. Es un dualismo completamente ridículo. Pero es igual que lo de Dawkins, que te está haciendo filosofía sin saberlo, es lo mismo que Stephen Hawking, el científico de la historia del tiempo, mismo, que dice lo mismo, dice en su libro El Gran Diseño, se llama El Gran Diseño, en la primera página ya, dice, la filosofía ha muerto, porque no se ha sabido mantener, no ha sabido mantener el ritmo de la física. ¿Pero qué tendrá que ver? Y anda que él vaya que mantiene el ritmo con el Gran Diseño, claro, es una cosa increíble, ¿no? Bueno, como cuando hablan los mecanicistas genéticos, y te empiezan a hablar, pues del programa del ADN. Que coño, el ADN no tiene ningún programa. Y luego te dicen, no, es que hay un mensajero, todavía lo pone usted peor, ¿verdad? O sea, el programa, el mensajero, pero ya está bien, Es decir, la información, eso es la información, pero ¿qué coño da la información? Es una mentalidad de telegrafista, aplicada completamente. Son telegrafistas, un tío que está transmitiendo información, llega un mensajero y demás, y ya está todo explicado. Y esa es la ciencia, claro, es una cosa ridícula. Pero bueno. Bueno, pues sinceramente, cuando planeamos este programa pensamos que había algo más que decir, pero si ya se ha dicho todo, yo les dejo cancha libre para que se explayen y digan lo que quieran. No, yo por mi parte he dicho todo. Es una cuestión tan propagandística y además eso, yo lo único que quiero incidir es que es verdad que da mucho el nivel de la gente, y porque estoy seguro que todos los que estaban sentados allí en el teatro de Oxford estaban encantados, sí, porque la sala que es donde se hacen las graduaciones y tal, pensaban, y los que lo seguían en directo por internet se sentían muy superiores a la gente que ve Gran Hermano o que ve programas de telebasura. Es muy superior, y no son superiores, no son. Están mucho más bajos que los que ven Gran Hermano. Por lo menos que ven Gran Hermano venían en los chimpancés en directo, como la cámara, ¿verdad? Etología. Hacen etología, y estos no hacen nada, esto es pura firfa todo. Es una cosa tremenda. Y los papanatas españoles que admiran esto,
Seguramente yo creo que porque hay un fondo de que les interesa a la gente. O sea, yo no creo que sea tanto por la admiración hacia este fair play de los ingleses y tal, que también habrá un componente, tampoco lo niego, pero sobre todo porque el tema les interesa y aquí no se plantea. ¿Por qué? Pues porque los teólogos y demás que hay en España no quieren plantear esos temas, porque están al cabo de la calle, porque saben que no se pueden plantear así. Y saben también que si largan una conferencia, como el otro día en esto que he dicho de Intereconomía, si un teólogo empieza a hablar del padre Marechal, entonces le cortan inmediatamente diciendo, calle usted, ni hablar del asunto, ¿verdad? A mí déjeme de las formas de la metafísica del padre Marechal, nada, se acabó, no le escuchan, saben que no es popular. ¿Por qué? En gran parte porque toda esta basura de periódico que tenemos te ocupa el campo. Es decir, la gente no tenía posibilidad de hablar, de leer ningún artículo un poco importante en un periódico porque no lo publican y porque los directores de los programas, pues por ejemplo, El Mundo, no digamos El Mundo, ¿verdad? Y El País, quiero decir, el País. Desde el Cebrián hasta la Estefanía, escucho decir eso, el Boyer, que, en fin, que salga de su enfermedad. Ahí, con la economía ya tienen bastante, ¿verdad? Y El Mundo lo mismo. El Mundo están haciendo comparaciones con la Revolución Francesa comparando, haciendo vidas paralelas, comparando, pues qué sé yo, a la Soraya Sánchez de Santa María, los paralelos que hacen con esta, y yo qué sé, y Agustina de Aragón, ¿no? Esos paralelos, claro, y nada, y con eso están contentos. Eso es cultura, ¿verdad? Eso ya es cultura. Hombre, yo, si me permiten el comentario, porque para alguien que puede estar interesado en este debate de Oxford en concreto, pues claro, resulta mucho más sencillo leer la crónica, los tweets del Mundo, que en cualquier caso comprenderá o aparentará que comprende, que no leer su manual de teología y ponerse a estudiar teología, que sería lo suyo, por ejemplo. Que ya me han hecho ciencia o no ciencia. Primero, eso ni es de religión ni de ciencia. Claro. Tenían que leerse a Aristóteles, tenían que leer, empezar por Aristóteles. Claro, tenía que leer Aristóteles, claro, como eso no se lee. Pero pues eso, no. por ejemplo, para empezar eso, igual que el ser se dice de muchas maneras, pues por ejemplo ateísmo se dice de muchas maneras. Claro, esto es el ateísmo claro. más simple, más Claro. que se mueve el terreno, es la existencia. Bueno, el ateísmo desapareció porque Dawkins reconoció que él no era ateo, que era agnóstico, entonces el ateísmo desapareció del debate. Lo de Dawkins, lo más grave es esto que hemos comentado antes de la probabilidad. Aplicar la idea de probabilidad a este caso es una cosa completamente fuera de lugar. Es como si dicen, no, el teorema de Pitágoras tiene un alto grado de probabilidad. No, es de certeza absoluta. El teorema de Pitágoras no tiene mucha probabilidad, no es el 100%, es que eso no es probabilidad, porque no entra en el cálculo de probabilidades. Pero es que eso gusta mucho en el mercado anglosajón. Pues yo creo que gusta bastante todo esto de cuantificar las cosas. Sí, porque es el empirismo, claro, el empirismo. Y hay es una lástima que no me acuerdo ahora del autor, pero un autor que escribió hace ya bastantes años un libro sobre las probabilidades de que Dios existiera. Y bueno, concluyó que eran muy pocas, pero vamos, que plantearse escribir un libro así, a mí me sorprende muchísimo, es que me deja... Bueno, eso fue una idea de Pascal, pero en otro sentido, porque el pari de Pascal, el argumento de la apuesta, es decir, ¿Dios existe o no existe? No lo sé, dice, pues es una apuesta, es una cuestión de probabilidades, no es probabilidad, es apuesta, es la apuesta. Es decir, si digo que no, pues lo pierdo todo, en el supuesto que dice, y si digo que sí, lo gano todo, pues digo que sí. Es decir, un cálculo de probabilidades de las ventajas que puede decir el sí o no por ahí. Pero claro, de ahí a aplicarle el cálculo de probabilidades o que de sus variantes ya no tiene ni pies ni cabeza. Y un poco el ejemplo del teorema de Pitágoras, para que no digan, hablamos de ciencia. El teorema de Pitágoras o el teorema de Polonia, cualquier teorema de geometría, clásica o no clásica, es un teorema que no se somete al cálculo de probabilidades. Y sería ridículo y lo echarían de la facultad. Se dice, bueno, he demostrado las conjeturas este último de Poincaré. Es que lo he demostrado porque hay muchas probabilidades de que la conjetura de Goldbach o de Poincaré, hay muchas probabilidades, pues vaya usted a tomar viento, ¿verdad? Y aquí no se trata de eso, usted tiene que demostrar el teorema. Y entonces ahí, pues exactamente igual ocurre con Dios, pero no por ser Dios, sino porque son tipos de proposiciones que no admiten
que se sometan al cálculo de probabilidades. No pertenecen al campo científico, Claro. pertenecen al campo No, científico sí, porque la geometría Sí. del teorema es un teorema. Sí, el teorema sí, pero digo que Dios no pertenece al campo de las Sí, ciencias. pero no admite probabilidades no porque no pertenga al campo de la ciencia, sino porque es otra estructura de Es otra proposición, estructura, sí. cosa que debía conocer el Dawkins famoso. Claro, pero el carácter es ubicuo de Dios y demás, él lo compara y dice, bueno, eso, da igual que sea Dios, que un hada, que Sí, el lo lago mismo, es, claro, el monstruo lagonés. Bueno, pero el no distinguir entre el ateísmo que llamamos nosotros óntico, con perdón del pueblo que esté oyendo, ¿verdad? Que la oír la palabra óntico ya se asusta. Bueno, el ateísmo óntico es el ateísmo de los cristianos, reconocido por Atenágoras, por San Justino, que decía, nosotros somos ateos, decía Atenágoras, un santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creemos ni en Zeus, ni en Minerva, y nada más creemos en Cristo. Somos ateos, y además eran considerados como ateos, que viene a ser aquella frase famosa de Voltaire, cuando decía, que es de Atenágoras además, Voltaire lo tomó de los santos padres, ¿no? Sócrates, este ateo que nada más creía en un solo Dios. Fíjate, esa broma de Voltaire es una vulgaridad de todos los santos padres de Dios. Y sin embargo, a Voltaire se le ha encumbrado, porque qué ingeniosidad de Voltaire, que creía en un solo Dios. Claro, pues en el politeísmo creer en un Dios solo era ser ateo. Pero esto lo sabían los cristianos todos. Y todo recogido, no sé dónde, testimonios de San Justino, de Atenágoras y demás, donde dicen esta frase, que eran perseguidos como ateos, claro. Y entonces no distinguir esto, en donde ahí sí que cabía aplicar las probabilidades. Pues eso, como ocurre lo mismo en lugar de Dios del Olimpo, pues vamos a hablar de los extraterrestres, claro, que es un tema. Pues en el libro precisamente, en el libro de Barrow, pues ahí exponen y comentan ampliamente la famosa ecuación de Drake, una ecuación de un físico para calcular las probabilidades de que haya vida en Júpiter, en Marte y demás, las probabilidades. Y entonces hay una fórmula donde calculan. Eso tiene sentido porque se trata, si se admite la posibilidad, bueno, de hecho es un dogma hoy día, que eso está admitido, pues, es el dogma ya de los soviéticos primero y ahora de la NASA, ¿verdad? De que hay habitantes en otros planetas, eso desde luego, si no, no habría viajes interplanetarios. O sea, la gente se cree a pies juntillas que hay gente, es más, cuando te dan una noticia de que han encontrado agua helada en Marte, donde sea, a esto a la gente le interesa no porque falte el agua con la sequía, sino porque allí puede haber vida, es la vida. Y la vida es eso es una idea mitológica de siempre, pero que sobre todo la desarrolló en la época moderna desde Cyrano de Bergerac hasta Kant, sobre todo fue Kant. Kant totalmente en serio dijo Kant, pues que en su exposición del sistema solar, que claro que según la distancia del Sol, así como en la Tierra hay hombres bastante inteligentes, los que estén más lejos del Sol pues serán menos inteligentes, y a medida que se van allá los cuerpos serán más, y al final dice, pues un habitante de Júpiter, dice algo así, sería un Newton con respecto a un habitante de la Tierra, y de la Tierra con respecto a un habitante de Mercurio. Es decir, entonces, suponiendo esto, Flammarion, en fin, eso está todo. Además, se les aplicaría, si son racionales, se les aplicaría el imperativo categórico también. Hombre, claro, totalmente, claro. O sea, que podría, Garzón, como es kantiano, podría juzgar juicios a totalmente, Júpiter. Efectivamente, muy bien. Es más, esta idea además, luego me enteré posteriormente, ya la sostuvo Malebranche, el padre Malebranche. Es decir, el Malebranche, como teólogo, ya sostuvo la tesis de que había mundos habitados, y que naturalmente estos eran también personas y podían tener la gracia, y podía Jesucristo haber ido para allí. Por tanto, es natural que la teología de la cosmológica, que hay una especialidad, la exoteología. Actualmente hay una ciencia, así se llaman. Yo conozco a un científico, además que está en una universidad, que él es catedrático de exobiología, que me recuerda enteramente. Es la única ciencia llamada tal que tiene el mismo problema que la teología. La teología, la primera cuestión de la teología era ¿Ansit Deus? ¿Existe Dios? Es la primera cuestión.
La primera cuestión de la teología es demostrar la existencia de Dios. La primera cuestión de la zoología es demostrar la existencia de seres vivientes fuera de nosotros. No tiene referenciales fisicalistas, no tiene referencias fisicalistas. Claro, sí, no tiene, pero sin embargo ellos, vamos, se dan por supuesto, por las probabilidades. Entonces ahí tiene cierto sentido. Pero, y que esto no se haya debatido, porque esto es esencial, esto es completamente esencial. Que estas ideas Dawkins no las maneje y pueda decir las majaderías que dice con esas prioridades, pues ya demuestra el nivel que está de él, el que le aguanta aquello, y el que encima ensalza su altura científica. Claro, vaya usted a tomar viento. Tenemos que terminar ya por confirmar, aquí todos ateos, ¿verdad? No va a salir ningún agnóstico al final del debate, ni nada de esto. Y bueno, pues nada, para los que hayan visto el debate y hayan sentido felicidad viéndolo, pues qué decirles, ¿verdad? Doblemente avergonzados, por ilusos, por haber creído que asistían a un debate entre razón y fe, y por felices también. Claro. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos de nuevo. Sí, por favor. Y que con su pan se lo coman. Y con su pan se lo coman. Hasta otra, aquí en Teatro Crítico.